noches, queridos hermanos. Espero que se encuentren bien, gozando de buena salud en esta pandemia. Mi nombre es Marcelo Basaliú, del cursillo 184 del año 2016. La ultrella de esta noche, el tema es Tú eres. Los invito a hacer la invocación del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Ahora los invito a rezar un Ave María por el movimiento. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A continuación, vamos a rezar un Padre Nuestro por el Papa y por los sacerdotes, en especial los de este movimiento. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra hermana Liliana Pistonia, del cursillo 170 del año 2019, nos va a leer la lectura del Evangelio. Mateo 16, versículos del 13 al 19. Luego de que nuestra hermana termine la lectura, vamos a hacer unos instantes de silencio para reflexionar lo que nos dice la palabra compartida. La fe de Pedro y las promesas de Jesús. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o algunos de aquellos profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón comentó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: feliz eres, Simón, porque no te enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves de los reinos, de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es palabra de Dios. Hola, mi nombre es Alejandra Siciliano, del cursillo 169. Bueno, hoy me toca compartir con ustedes la palabra y qué es lo que a mí más me impactó de esto, ¿no? Bueno, lo que más me llegó fue cuando dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Bueno, qué lindo. Todos somos iglesia, no solamente nuestros pastores. Y doy fe de que cuando uno deja entrar al corazón a Jesús vivo,
uno empieza a ser una iglesia, y una iglesia viva, una iglesia en donde uno quiere contagiar al otro, sobre todo en esta época en donde esta pandemia, tanto espiritual, moral, física, de mente, quiere arrasar con todo. Yo creo que es el momento de dar testimonio del amor de Dios. Y no hay que callarse, no hay que tener vergüenza, sino que hay que seguir y seguir dando testimonio. Y nada es poco para Él. A veces me dicen, ay, Ale, pero para tanto, es demasiado. No, no es demasiado. Cuando uno está enamorado de Jesús, quiere ser esa iglesia ferviente, con un amor que no se puede explicar con palabras. Cuando el compromiso es desde adentro, esa alegría nace sola y esa paz sobrenatural es totalmente contagiosa, que uno no la puede dejar de demostrar. Así que den el paso, desen la posibilidad, no tengan vergüenza, avancen y cuenten qué es lo mejor que le puede pasar. Caminar de la mano de Jesús, María y José. De colores. Queridos hermanos, hemos vivido la fiesta de Pentecostés, la de la Santísima Trinidad, y hace unos días Corpus Christi. Se aproxima el 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo. Por tal motivo, preparamos esta ultrella en la figura de Pedro. En la lectura de hoy escuchamos que Jesús dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le da las llaves del reino dándole la misión. Jesús no quería un grupo de creyentes subsistiendo aislado o como ovejas sin pastor. Él reconoce en Simón la fe sólida en la cual debía fundarse la iglesia, y por esa razón le asigna la misión de ser la roca firme sobre la cual se sostiene aún después de 2000 años. A partir de esa misión recibida, Simón pasa a ocupar el primer lugar entre los apóstoles. En Lucas 22, del 31 al 32, Jesús esclarece la misión de Pedro, de confirmar en la fe a los demás apóstoles y a apacentar el pueblo de Dios como continuación del trabajo del buen pastor. Ahora nos compartirá su rollo un hermano que escuchó el llamado de Dios y actualmente es obispo auxiliar de la Vicaría de Devoto, el padre obispo Juan Carlos Ares, del cursillo 186. Hola a todos. En primer lugar, quiero saludarlos a todos, darles la bienvenida a todos, pero también decirles y recordarles que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. En este mismo mes celebramos la fiesta del Sagrado Corazón el 19 de junio y al final del mes, el 29 de junio, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, pilares de la Iglesia, día también del Papa. Yo me presento, muchos ya me conocen, soy el padre obispo Juan Carlos, obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario de la zona de Devoto. Participé del cursillo 186. El texto que hemos compartido, texto tan conocido, yo quería simplemente subrayar dos frases. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Empieza igual, tú eres. Es como si fuera un juego de palabras. Tú eres, yo te afirmo, yo te digo que vos sos así, y vos me decís a mí cómo soy, ¿no? En realidad todo el texto es como preguntas y respuestas, porque empieza Jesús preguntando a sus discípulos: ¿y qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Y después les pregunta a ellos: ¿y ustedes qué dicen sobre el Hijo del Hombre o de mí? Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Podría ser una frase hecha simplemente, pero ojo, Jesús, cuando escucha a Pedro decir esta frase, dice, mirá Pedro, esto no lo decís vos porque sos bueno, tuviste esta intuición, porque sabés y me conocés mucho. No, porque esto te lo ha revelado el Padre, no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino Dios nuestro Padre. Pero hay otra cosa para tener en cuenta. Yo decía que era como una especie de juego de palabras. En realidad podríamos uno decir así, como si Jesús estuviera diciéndole a Pedro, está bien Pedro, vos me afirmás a mí, vos me decís quién soy yo, pero ahora yo te digo a vos, ¿quién sos vos? Para decirlo de otra manera, si vos te afirmás en Jesús, Jesús te va a revelar quién sos vos para Él. Y te va a dar la misión que tenés en la vida. Porque a Pedro, escuchar las palabras del Señor una vez más, lo hizo ponerse firme, pero no por sí mismo, sino afirmarse en Él. Y te invito justamente que hagas eso, que vos descubras en tu vida y en esta reflexión común, ¿sí?, no solamente quién es Jesús para vos, sino qué es lo que Jesús te dice ahora a vos para afirmarte en Él. Es interesante también tener en cuenta, y lo dice el Papa Francisco, y tomando la afirmación de San Pablo VI, aquel Papa que llevó adelante el concilio y el tiempo postconciliar, él decía esto, él decía que el sucesor de Pedro era el siervo de los siervos de Dios. El Papa Francisco dice esta frase: la Iglesia sinodal es una pirámide invertida. ¿Qué significa esto? Una pirámide invertida. Jesús está acá abajo junto con Pedro, en la base. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunas veces seguimos teniendo la concepción al revés. Acá está el Papa, los obispos, después vienen los curas, las religiosas, después los laicos y el pueblo de Dios. No, hay que cambiar la cabeza. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Sobre ti edificaré. Y por eso lo que le propongo es que hagamos una mirada personal, un repaso de nuestra vida contestando a la pregunta de Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Pero no tanto para responder quizás rápidamente, sino para ver cómo descubriste en distintas etapas de tu vida y cómo el Señor te afirmó como a Pedro. Es interesante, y lo vas a descubrir, que si conociste a Jesús, también te conociste a vos, porque el Señor siempre te revela algo más de vos mismo. Y uno puede decir lo mismo en su propia vida. Bueno, yo soy así, pero antes era de otra manera y no sé cómo voy a ser más después. Ahora, lo que sí os puedo decir, que lo que era antes era yo, seguía siendo yo. Lo mismo en la experiencia de Jesús. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero yo a lo largo de la vida descubro distintos aspectos de Jesús. No es siempre el mismo Jesús. Y algunas veces nos pasa que nos quedamos con la experiencia fundante de Jesús. Bueno, Jesús para mí es un amigo, es un compañero de vida, y está bien. Pero si te quedaste con el Jesús solamente del cursillo, no avanzaste. Jesús se sigue revelando hoy. ¿Quién es Jesús? Y si descubrís quién es Jesús para vos, también vas a descubrir cómo Él te dice, bueno, tú eres así, tú eres para los demás tal cosa, yo voy a edificar algo nuevo con vos. Como he aprendido en el cursillo, esto hay que decirlo de forma
existencial. Por lo tanto, voy a contar alguna que otra cosa de mí. Y les propongo hacer lo mismo. Pregúntate, ¿cuándo conociste a Jesús por primera vez? Enseguida, rápido, yo sé que lo que te contestaste fue, y bueno, yo lo descubrí en el cursillo. No, el Señor estuvo antes en tu vida. Vos quizás no lo descubriste, pero el Señor estuvo antes. Le voy a contar mi experiencia de Jesús. ¿Dónde descubrí a Jesús por primera vez? En mi familia. ¿Qué Jesús era para mí? Jesús para mí era una imagen. Recuerdo, y todavía la tengo ahora, una imagen de la Sagrada Familia. José, María y el niñito Jesús. Mis padres que ya han fallecido, mi papá era mozo y carpintero, mi mamá ama de casa y mucama, y yo soy hijo único. Así que esa imagen de la Sagrada Familia es muy particular para mí, la quiero mucho. Además refleja cómo era mi familia. Mi familia supo transmitirme a Jesús. Pero claro, el Jesús que yo tenía cuando era chico era Jesús de la imagen, era esa imagen. O era la imagen de la cruz, o era una foto de Jesús. Era una imagen. Y yo simplemente ante la imagen quizás tenía que hacerme la señal de la cruz, que yo como soy zurdo lo hacía al revés, o tenía que tener una adoración ante una imagen porque mi mamá me decía que había que hacerlo. Después, uno cuando fue cambiando, inclusive, bueno, cuando tomé la comunión, también la comunión era una imagen más, la hostia era una imagen de Jesús. Pero cuando recibí la confirmación, teniendo 9, 10 años más o menos, descubrí un Jesús distinto porque me invitaron a la parroquia, amigos del colegio, y entonces ese Jesús se hablaba mucho de Jesús. Inclusive me decían, bueno, traete una imagen de Jesús o una foto o alguna que otra cosa, una cruz o algo, ¿no? Y se hablaba mucho. Entonces para mí ese Jesús era un Jesús de oídas, un Jesús que hablaban de que era sanador, de que hacía milagros, pero seguía siendo un personaje de la historia. Entonces, a mí en particular era aprender algo de alguien que ya había vivido y que decía que perdonaba los pecados, pero a mí era simplemente de oída. Hasta que en mi adolescencia, ya siendo un poco más grande, estando en la parroquia y yo ya hacía campamentos, siempre alguna vez se lo he contado en algún rollo, hice junto con mis amigos una trastada, como se dice, y nos echaron de la parroquia. Yo estuve 7 meses sin poder ir a la parroquia porque el cura se había enojado con todo el grupo y nos había echado a todos. El grupo no se hacía ningún problema, pero yo me quedé muy mal, porque además no me permitía estar con aquellos que hacían campamento o hacían otras cosas. Y un día me decidí a ir a hablar con el cura y a pedirle disculpas. Eso es lo que yo pensaba. Terminé confesándome con él después de 7 años de mi primera comunión que no me confesaba. Entonces descubrí en ese cura un Jesús que me perdonaba, que me daba una nueva oportunidad, que me decía, bueno, te equivocaste, puedes ahora hacer una cosa distinta. Descubrí un Jesús que era más cercano y que me alentaba, pero también yo tenía que ser leal con él, poder decir las cosas de frente y no tener miedo a que el Señor me iba a perdonar cualquier trastada que hubiera hecho. Pero Jesús se sigue revelando. Tuve la oportunidad a los 16 años de hacer un lindo retiro, tipo como el cursillo, pero para jóvenes, tipo cenáculos, como se dice,
y ahí descubrí, bajo el testimonio de muchos que hablaron en ese retiro, que Jesús era mi amigo. Me acuerdo de una frase de uno de los que exponía que decía, el joven debe experimentar a Cristo como el amigo personal que nunca falla. Lo descubrí así, nunca me falló un amigo que nunca me falló. Después descubrí que esa frase es de un documento de la Iglesia, que está en el documento de Puebla, esa frase. Pero lo descubrí así cercano, entonces le podía contar cosas, las cosas que me gustaban, las cosas que no me gustaban. Bien, de a poquito y casi al otro año, este Jesús amigo, todos sabemos que es un Jesús exigente. Y en una peregrinación a Luján, en el año 80, descubrí que este Jesús me quería, me necesitaba, me llamaba. Me decía, ¿querés ser cura? ¡No, ni en pedo! ¿Por qué me preguntaba eso? Porque quizás esa experiencia de ese cura, que era el párroco de mi parroquia, era muy fuerte y quería ser como él. Pero claro, era un cura grande, entonces mucho no me... Sí, pero yo no quería ser como él porque, bueno, era grande, qué sé yo. Además celebraba misa, tenía que llevar un libro, yo no era mucho de eso. Pero sin embargo, descubrí ahí en la parroquia muchachos jóvenes que eran seminaristas, que se estaban preparando para ser curas, tipos excelentes, con alegría, que llegaban a descubrir la experiencia, digamos, de Dios, compartiendo con nosotros los jóvenes una guitarreada, inclusive alguno bailaba. Yo decía, no puede ser. Bueno, el testimonio de otros me ayudó a descubrir un Jesús sacerdote cercano. Y eso me animaba y me decía, bueno, yo quiero que, Jesús me decía ahí, yo quiero que vos seas así. Así que me animé y se lo dije a mis padres y ante la sorpresa, digamos, de decirles eso, mi papá me dijo una frase que no me voy a olvidar más, me dijo, si vos vas a ser feliz en eso, yo también voy a ser feliz. Bien, mis padres, gracias a Dios, ya no están, pero hasta estuvieron en mi ordenación episcopal, una gracia. Jesús nunca falla, nunca falla. Bueno, uno dice, bueno, ya está, descubriste a Jesús sacerdote. Después había que aprender de él. Mi primer año del seminario fue muy difícil porque uno que tenía mucha actividad era un freno. Teníamos que tener 2 horas de silencio todos los días. 2 horas de silencio. Un pibe de 18 años. Era terrible. Pero bueno, nos terminamos acostumbrando porque fuimos descubriendo un Jesús orante. Un Jesús que reza. Yo descubrí un Jesús que reza por vos, que reza por mí. Que reza con nosotros, con nuestras propias palabras. ¿Cuál es el Jesús que vos tenés hoy? Y además, ¿qué es lo que te pide a vos? Si vos descubrís a Jesús que es orante, ¿no te estará pidiendo que reces más? Por ejemplo. O como me pasó a mí en ese primer año, al principio de esas 2 horas de silencio, yo ya no sabía qué hacer. Ponía el rosario, meditaba la palabra de Dios, caminaba por la pared. Después de todo ese año, esas 2 horas de silencio me quedaba fuera el rosario, el leer la lectura, o sea, uno se llega a acostumbrar a descubrir tanta riqueza. Después, estando en el seminario, también el mismo Jesús, pero distinto. Ahora estudiando filosofía, teología, cuántas palabras, y descubrir detrás de todas esas palabras que la única palabra
que vale la pena es la palabra Jesús. Entonces, si vos me preguntabas en esa época quién era Jesús para vos, Jesús era palabra, es la palabra. Es la palabra que tengo que descubrir detrás de las palabras, de la palabra de la Biblia, de la palabra tuya, de la palabra que dice un filósofo, una poesía, un canto. Después, ya más cerca de la ordenación sacerdotal, donde uno ya empieza a tener más experiencia en las parroquias, ir a misionar, ir a acompañar al cura cuando va a ver un enfermo. Ahí descubrí un Jesús que deja las 99 ovejas y va a buscar la que se había perdido. Un Jesús buen pastor, que conoce a las ovejas y que es capaz de dar la vida por todas ellas. He visto curas dar la vida por su comunidad, por su gente. Y me acuerdo en esa época, y hoy se lo digo a los seminaristas, como todos, ¿no? Cuando somos jóvenes uno mira modelos y entonces dice, bueno, como este cura yo quiero ser, como este otro cura no quiero ser, como esto no quiero ser. Y ahora siendo cura uno dice, ¿cuál es el antídoto para no ser aquel que critiqué? Por eso, cuando afirmamos algo de Jesús, Jesús afirma algo de vos, algo que tenés que ver vos, como Pedro. Pedro dijo, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo, tú eres Pedro, voy a edificar mi iglesia sobre ti. Pero Pedro no entendió nada. Sigo avanzando un poco más. En mi año de diaconado fue también muy intenso porque fue enviado al santuario de San Cayetano de Liniers. Y entonces descubrí un Jesús entre la gente. Un Jesús que caminaba por el templo, un Jesús que estaba con los más necesitados en el comedor, un Jesús que tenía signos especiales porque ahí, como todo santuario, se pide la bendición y si no le da la bendición la gente se enoja. Entonces un Jesús que se deja atrapar por la gente, un Jesús que entusiasma y un Jesús que también sufre con aquel que en el último banco está pidiendo y llorando porque no se anima a levantar la cabeza por sus pecados. Un Jesús entre la gente. Y eso también me hizo pensar que yo para ser un buen cura tenía que descubrir el Jesús que está entre la gente. Yo tenía que estar entre la gente. Después, siendo sacerdote, las primeras experiencias, muy particular porque mis primeros años de cura estuve en la misma parroquia. Tuve 5 años de vicario en una parroquia y en esa misma parroquia después me quedé 6 años más de párroco. Así que ahí descubrí un Jesús intercesor, un Jesús que intercede, un Jesús que sabe lo que le pasa a la gente, pero también al mismo tiempo sabe decir las cosas de Dios. Y yo también me encontraba así entre medio, como que le tenía que contar a Dios las cosas de la gente y las cosas de Dios a la gente. Eso es la tarea del cura. ¿Cuántas veces le decimos a un cura, Padre, rece por mí? Bueno, una de las cosas que hacemos como sacerdotes es rezar, es interceder, es escuchar qué es lo que pasa y llevar las cosas y decirle a Dios, mirá, esta persona le pasa tal cosa, acordate de tal otro, y también escuchar de Dios qué cosas quizás tiene para esa persona para decirle a Dios. Ida y vuelta, afirmar, vuelvo a insistir, afirmar algo de Jesús. Si Jesús es para mí intercesor, es porque también me pide que yo haga algo con eso. Después fui párroco en San Ramón Nonato, un santuario muy particular, 9 años, colegio, santuario de la vida, porque van muchas familias que anhelan tener un hijo, también las mamás embarazadas para tener un buen parto. Y San Ramón Nonato
a quien yo no tenía mucha devoción, sinceramente, le tuve devoción ahí. Pero es un santo que uno ve la imagen y tiene en la mano la custodia con la Eucaristía. Descubrí todo el valor que tiene Jesús en la Eucaristía, no solamente desde el primer momento celebrando misa, pero descubrí lo que es la Eucaristía como celebración de la familia. Las misas cantadas con los chicos gritando, con el chico gateando, porque me acuerdo una vez, a una señora le dije, bueno, pero siéntese porque tenemos que seguir con las cosas, y la señora me dice, espere padre, está haciendo los primeros pasos. El chiquito estaba aprendiendo a caminar en la iglesia, era esencial, era lo más lindo que había, bueno, y lo estábamos viendo ahí en plena misa. Eso es la Eucaristía, ese es Jesús. Descubrir estas cosas lindas de Jesús en la vida también te permite a vos, vuelvo a insistir, qué es lo que haces con eso, ¿no? Aprender de la ternura de la madre, aprender también de la palabra rígida o el límite del papá. Bien, después otro santuario, fui enviado al santuario, a la parroquia de Valvanera, Nuestra Señora de Valvanera y Santuario de San Expedito. Y allí una experiencia también muy fuerte, tuve nada más 5 años, pero también en momentos particulares de mi vida, cumplí ahí 50 años, mis padres celebraron sus 50 años de casados, muchas cosas. Pero además, con la experiencia de los peregrinos, descubrí un Jesús compasivo, misericordioso, las colas para confesar. Aprendí de ese Jesús que no es que estaba en mí solamente cuando daba la absolución. No, Jesús estaba ahí arrodillado y yo le decía, Señor, yo tengo que estar arrodillado, vos no tenés que estar arrodillado ahí. Porque ese Jesús que estaba pidiendo compasivamente que lo comprendan, que lo entiendan, y también que podamos darnos mutuamente el perdón. Y después ahora, como último, como obispo, tengo 5 años, de obispo, descubro a un Jesús maestro, ¿sí? Llama la atención, yo también pensándolo decía, bueno, ¿quién es Jesús para mí ahora? Es un maestro que tengo que aprender de él, un maestro que enseña con muchas cosas. Yo como obispo tengo que seguirlo a él y muchas cosas estoy aprendiendo, ahora nuevamente, para poder también ser maestro en la fe con otros y para otros. Y me siento así como un apóstol, como uno de los 12 apóstoles, y como soy hijo de descendiente de gallegos, ¿no? Diría Santiago Apóstol, que es Santiago Compostela, ahí están, como dice la tradición, están sus restos, me siento muy identificado con él. Y si recuerdan, Santiago y Juan eran los hijos del Zebedeo, ¿sí? Era uno de los que, junto con Pedro, se lo llevó al monte de la Transfiguración, o al monte de los Olivos, en un momento difícil. Bueno, me siento así hoy. Jesús es este Jesús maestro que me enseña cosas todos los días y que yo quiero ser el apóstol cercanito ahí, aprendiendo de él. Bueno, es eso lo que te propongo, que te preguntes hoy, si hiciste una mirada de tu vida también, quién era Jesús antes, en distintas etapas, ahora pregúntate hoy, ¿quién es Jesús para vos? Pero también lo más importante no es lo que vos digas de Él, sino lo que Él diga de vos. Vas a escuchar en el interior que si vos lo afirmás a Él, Él también te afirma a vos como a Pedro. Pedro escucha, al maestro, pero
como decía antes, no entendió nada, porque le dijo que era el Mesías y al ratito le dice, no, pero que no puede hacer, no, ¿cómo vas a dar la vida? Y Jesús le dice a Pedro, retírate, Satanás, tus caminos y tus pensamientos no son los de Dios. No entendió nada. Y a nosotros nos pasa igual, quizás hoy te le decís a Dios, bueno, sí, ahora entiendo un poco más de lo que me estás pidiendo y quizás no lo entendés del todo. No importa, tené paciencia porque lo comprenderás después. A Pedro le pasó. Pasaron las negaciones, pasó la resurrección de Jesús, pasó otra vez que el Señor, otra vez en la pesca, resucitado, le preguntó, ¿me amás? Bueno, apacienta mis ovejas. Dale, Pedro, apacentá mis ovejas. Y todavía tuvo que esperar Pedro que viniera la gracia del Espíritu Santo porque no se animaba. Y después de Pentecostés, si uno lee los Hechos de los Apóstoles, ahí está la primera predicación de Pedro que se anima a decir, ese que ustedes crucificaron, ese resucitó. Bueno, y después toda la experiencia en la comunidad. Bueno, también hacemos esta experiencia. Vamos pasando por estos pasos diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y tú eres Pedro, sobre esta piedra, sobre mi cabeza, sobre mi ser, sobre mi existencia, el Señor va a edificar la iglesia que quiere. Muchas gracias, de colores. Muchas gracias por su testimonio, Padre Obispo Juan Carlos Ares. Nos dejó dos preguntas para que trabajemos. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Y qué diría Jesús de mí? Soy Rosana Nodal, del cursillo 164 del año 2013. Estoy en adoración frente al Altísimo para hacer de mis respuestas un diálogo íntimo con el Señor Jesús. Mi amadísimo Jesús, no hay nada de lo que siente mi corazón que vos no lo sepas, pero hoy quiero contárselo a mis hermanas y hermanos. Lo primero que viene a mi cabeza son las palabras del Salmo 18. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Es verdad, vos me sostenés en todos los momentos difíciles. Tu mano me sostiene, dice el Salmo. El Señor vino en mi ayuda y me salvó porque me amaba. Sin importar lo oscuro que se presente el día, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Gracias, Jesús, por no dejarme caer ni abandonarte. Pero también sos mi maestro. Tus palabras son fuente de sabiduría. Me enseñan a compartir, a amar, a dar testimonio con valentía y a perdonar. No hay conflicto ni situación que no encuentre en tus enseñanzas un camino para resolverse. Gracias, Señor, por mostrarme que sin el amor no soy nada. También sos mi alimento cuando te das en cada Eucaristía, en ese pan y ese vino que se convierten en tu cuerpo y en tu sangre, que me une a vos y a mis hermanos, y que me compromete a amar como vos nos amás. Gracias, Señor, por esperarme, recibirme y dejarme recibirte. Pero por sobre todas las cosas, Jesús, sos mi Salvador, derramando tu preciosísima sangre, y por tu gracia nos abrís la puerta a la vida eterna, para estar con vos eternamente. Gracias, Señor, porque sin merecerlo me perdonás y me enseñás el camino de la salvación. De la segunda pregunta, de mí, yo creo que dirías
que me tengo que esforzar en buscarte y encontrarte en el rostro de mis hermanos, en especial de aquellos que menosprecio, desprecio o subestimo. Dejar de lado mis egoísmos, dejar de juzgar y aprender a amar y a dar hasta que duela. Te pido, Jesús, que me ayudes en todo esto y a descubrir todo lo que falte. Amén. De Colores. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tito Strupp, cursillo 86, 1981. Muy contento, muy feliz en poder compartir este momentito. Referente al Evangelio, ¿no es cierto? Cuando Jesús pregunta, ¿no es cierto? Pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, pienso que, ¿qué pasaría si yo lo traslado al día de hoy, ¿no? Como que Jesús nos pregunta a todos, ¿quién diría la gente que soy yo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo conozco a Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo lo reconozco o en dónde me equivoco en reconocerlo, ¿no es cierto? Puedo tener el Dios, puedo reconocer estos dioses que hay ahí por ahí dando vuelta, ¿no es cierto? El Dios del dinero, el Dios de la mentira, ¿no? El Dios del engaño. Que a lo mejor haciendo estas cositas salen algunas cositas momentáneamente bien. Entonces uno piensa, aquí está mi Dios. Bueno, acá sería nuestro primer error. El otro error que también podríamos decir, ¿no es cierto?, es creer de que yo puedo jugar en dos partes, puedo jugar en tres partes. Puedo un poquitito ser un poquitito bueno, puedo ser un poquitito y un poquitito. Y ahí cometería el error, ¿no es cierto? Dios no nos creó para que seamos un poquitito y un poquitito. Dios nos creó a su imagen y semejanza para que seamos lo más parecidito a Él, ¿no? Lo más parecidito a Él. Y no todo dividido. Puedo llegar a decir, puedo llegar a pensar que yo tengo que ser una figura relevante acá en la tierra, porque si no soy relevante es como que no cumplí la misión para lo que vine. Es como que a veces muero a la vida, muero a la vida con mayúscula, la vida con minúscula, y vivo otra vida que no es la de precisamente vivir, sino es solamente vivir, pero sin saber para qué estoy viviendo. Ahora viene la otra preguntita. La otra preguntita era, ¿qué dirá Jesús de mí? Yo lo único que pienso, que Jesús de mí, que Jesús de muchos o de todos, nos dice que nos ama así como somos. Y eso es lo sorprendente. Eso es lo que a mí no me deja de asombrar. Hoy, casi 40 años después del cursillo, me asombra. ¿Por qué me asombra? Porque me cambió toda la perspectiva que yo hasta ese momento tenía. ¿Qué momentito tenía yo en aquel momento del cursillo? Que Dios estaba en el cielo, que Él habitaba ahí en el cielo y que Él estaba en el cielo. Pero claro, al descubrir de que Él está en el cielo y está en el corazón y en la vida de cada hermano al lado mío, me hizo cambiar totalmente todo, me hizo vivir una aventura. Pude decir, a esta aventura me largo, Señor, aunque me tropiece, me caigo, me levanto, me tropiezo, todo entra en ese juego, pero esta aventura de amar a Dios a través de los hermanos, porque ahí está Jesús, ¿no es cierto? Bueno, así me quiere Jesús, así como soy. Chiquito, pequeño, imperfecto, vasija de barro. Y me sigue asombrando hoy hoy que todavía Él tiene proyectos conmigo. No lo puedo creer, eso ya me supera. ¿Por qué? Porque hay que tratar de decirle un día a ese Jesús del amor, Señor, no quiero que me leas más el corazón a mí. Permíteme que yo te lea tu corazón para saber qué proyecto tenés vos conmigo. Y ahí sería poder vivir esa aventura, sería como poder cerrar algún día el libro. Le he dejado leer el corazón a Dios y también Dios me dejó que yo le lea el corazón a Él para saber qué proyectos
tiene Él conmigo. Seamos todos bendecidos por esa mamá de Jesús, que es la que acomoda y limpia nuestro corazón, que nos permite tener a ese Jesús que habita en nosotros, para que sea Él que obre en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestro corazón y en nuestro caminar. Todos seamos bendecidos. Un fuerte abrazo de colores. Gracias a los hermanos por todo lo compartido. Bueno, ahora los hermanos, los invito a disponer el corazón para recibir la bendición. Bueno, queridos amigos, los invito ahora a recibir juntos la bendición. Yo siempre digo que cuando nos hacemos la señal de la cruz, es como si Jesús, el Dios del amor en Jesús, nos da un beso y nosotros le damos un beso a Él, porque en el momento donde Dios más nos ama es en la cruz de Jesús. Que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, amigos, y permanezca para siempre. Queridos hermanos, ha finalizado la eutresia de esta noche. Les pedimos que se cuiden y que se queden en casa. Los invitamos a dejar sus reflexiones en las páginas del movimiento. Seguiremos en la oración por la salud de Ofelia Arenas y de todos los enfermos que recurren a nosotros para que le demos nuestras oraciones. Y por el eterno descanso de Miguel Rivas. Los esperamos el próximo martes. Bendiciones y de colores. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi